8:40. Vamos a llevar un tema de muy alto impacto, que son los fondos sociales. De los fondos sociales se han dicho muchísimo desde su creación, la ausencia de fiscalización. Hemos visto fondos sociales donde se han asignado recursos millonarios a ONGs inexistentes, ONGs vinculadas con narcotráfico. Se ha visto clientelismo. En el gobierno pasado se vio inclusive la bolsa solidaria pasando por estos fondos sociales. En fin, es una caja de Pandora. Y hoy se encuentra con nosotros el señor Marvin Flores. Él es de Acción Ciudadana y el día de hoy hicieron una propuesta muy, pero muy interesante, a la cual el gobierno ya dio una primera respuesta de análisis, que es desaparecer los fondos sociales y unificarlos en un solo fondo. Bienvenido, Marvin, es un gusto tenerte con nosotros. Hablemos de los fondos sociales y yo quisiera empezar quizás con Fonapaz, que ha sido uno de los fondos donde hemos visto más clientelismo, más corrupción, el uso de empresas fantasmas, otras empresas que están vinculadas con funcionarios públicos. Actualmente sabemos que hay una deuda contractual y en Fonapaz que asciende a más de 1.331 millones y hay más de 113 millones que en este momento se están denunciando por malversación de fondos adentro de Fonapaz. Si agarráramos uno por uno estos ministerios, pues obviamente las cifras son mucho más grandes. Se habla más de 21 millardos en inversiones de fondos. ¿Se puede hacer algo con este cáncer, Marvin? ¿Es una solución el planteamiento que ustedes están haciendo? Yo creo que sí es una solución. Es una solución porque, por decirlo en términos muy coloquiales, nosotros queremos que los fondos sociales y el sistema de consejos de desarrollo, es decir, el dinero que administra el sistema de consejos de desarrollo, viene siendo como un tumor, un cáncer, como tú lo dices, en el tema del gasto y la inversión pública. Y cuando un tumor está muy desarrollado, ya es muy maligno, la única solución es extirparlo. Entonces nuestra propuesta por eso mismo va encaminada a, quizás sonará un poquito feo, sobre todo para las personas que trabajan en esas instituciones, la palabra extirpar, pero lo que nosotros consideramos es que todas las funciones, incluso el recurso humano y los recursos financieros, evidentemente, que manejan los fondos sociales, pasen al Ministerio de Desarrollo Social, porque cuando uno lee, y me voy a permitir hacerlo, el decreto de creación del Ministerio de Desarrollo Social dice que es la entidad encargada de diseñar, regular y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los individuos y o grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema. Cuando uno lee las actas de constitución o los acuerdos gubernativos que le dan vida a los diferentes fondos sociales, a los 14 casi que hay en nuestro país, es prácticamente lo mismo. Entonces no tiene sentido que hay una institución, una entidad nueva, que es un ministerio, y por lo tanto es un ente rector en materia social, que esté con estas funciones y que paralelamente existan los fondos sociales, que también hemos dicho que forman parte del sistema paralelo de gasto público, junto con los fideicomisos, las ONGs y algunas entidades internacionales que administran recursos del Estado. Aproximadamente son 13 los fondos sociales que existen en este momento. Hablabas tú de una duplicidad de funciones. La propuesta básica de ustedes sería entonces desaparecerlos. Claro. Y ¿qué pasaría entonces con todas las obras que están por ejecutarse? ¿Qué pasaría entonces con las personas que laboran ahí? Claro. Cuando el funcionamiento de estos fondos en muchos casos creo que llega al 80% o más. ¿Qué pasaría también en el tema legal? ¿Es posible, es viable, es fácil poder acabar? Realmente han sido un cáncer para el país, como tú mismo lo has dicho, pero ¿es posible en términos legales y reales, sin que haya un estallido a nivel burocrático, poder hacer esto? Sí, es viable porque empecemos por el tema legal, que podría dar algún tipo de problema. El tema legal es sencillo porque la mayoría de fondos actuales fueron creados por acuerdo gubernativo. Los más recientes, el FONADES, el ente encargado del tema de fertilizantes, que fue un escándalo, que todavía sigue el escándalo por ahí con menor ruido, pero sigue, es un fondo social creado en la administración de la UNE, por acuerdo gubernativo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El otro fondo social más reciente, el Fondo Social de Solidaridad,
fue creado a partir de que la Corte de Constitucionalidad le dice a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia: usted no puede ejecutar no puede ejecutar inversión pública. Fue cuando la CC le puso un alto a la CEP, y entonces lo que hizo el gobierno fue fácil: creó un acuerdo, este fondo social mediante un acuerdo gubernativo. Entonces la mayoría, FONAPAS incluido, que es el más emblemático, uno de los más antiguos, fueron creados por acuerdo gubernativo, por lo tanto el tema legal no es difícil. El recurso humano debería entrar en un proceso de evaluación, de examen, de liquidación. Sucede lamentablemente en FONAPAS y en otros fondos lo que sucede en el Congreso. Se vuelven agencias de empleo de políticos que deben pagar deudas de campaña. Vemos el caso de FONAPAS, que el 84% de su presupuesto de este año va destinado a gasto en recurso humano y administración, y el resto va dedicado a inversión. Eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido, cuando los fondos sociales fueron creados precisamente para atender de forma rápida y eficiente a grupos en extrema pobreza en el país. Entonces el recurso humano puede entrar en una fase de calificación, de evaluación y traslado al Ministerio de Desarrollo Social o a otro ente donde puedan laborar, es decir, no se les despediría violando sus derechos laborales. Y en el tema financiero, la propuesta es destinar recursos no únicamente al Ministerio de Desarrollo Social, que la idea es crear un viceministerio de infraestructura social. Es decir, de nada sirve que tengamos Mi Familia Progresa, o ahora se llama Mi Familia Segura, que crea la demanda para que los niños vayan a la escuela, y cuando el niño va a la escuela se sienta abajo de una ceiba y se sienta en un bloque y no hay maestro. Entonces hay que dotar de recursos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y la infraestructura necesaria para atender a esa población que se crean demandas mediante las transferencias condicionadas. Marvin, yo quisiera que tú me platicaras un poco. Ustedes en Acción Ciudadana se han dedicado a la fiscalización y a la transparencia. Hablemos un poquito de los grandes escándalos que han habido en estos fondos. Cuando tú viniste aquí, antes de comenzar, hablamos, por ejemplo, de Obdulio Solórzano, y a través de FONAPAS, todas las ONGs que beneficiaron a Turcio Liman, un narcotraficante que hoy día está sindicado ya en Estados Unidos, que fue extraditado y sindicado a 30 años de prisión. Muchas ONGs ejecutaron viviendas que al día de hoy ni siquiera existen. ¿Qué otros escándalos en el tema de fondos públicos han podido detectar? Porque yo creo que es importante que la audiencia sepa lo que ha habido de corrupción detrás de estos fondos. Okay, bueno, escándalos han habido un montón, los que son públicos y los que no son tan públicos. Tú mencionabas quizá dos casos de los más emblemáticos de la administración anterior, de la administración de gobierno anterior: el caso de la contratación de ONGs por parte de FONAPAS, y el caso del tema de viviendas que se construyeron a través de FONAPAS con fondos del Programa Nacional de Resarcimiento. Pero así hubieron muchos. Yo recuerdo la compra de una cantidad increíble de molinos de mano, que supuestamente el objetivo era destinarlos a cubrir la seguridad alimentaria de la población, pero resulta que los empezaron a repartir en los asentamientos de la ciudad, y ahí no se utiliza el molino. La gente evidentemente lo recibía, y vimos casos donde a la hora de utilizar el molino, de moler café o maíz, el molino se quebraba. Entonces, ese fue otro caso, fue una compra millonaria. Yo me recuerdo en ese caso, inclusive nosotros investigamos las empresas que tenían sedes en Carretera El Salvador, claro, y simplemente eran bodegas vacías. Exactamente. Entonces hay un sinfín de casos, y lamentablemente este gobierno, esta administración pues empieza con escándalos en FONAPAS, el tema de las láminas, el tema de las pilas. Yo creo que son casos lamentables, pero creo que es más importante ir al fondo. ¿Qué es lo que permite o motiva que existan estos casos de corrupción? El problema es que los fondos sociales ahora son un montón, hacen de todo, no tienen especialización, no tienen controles, no tienen mecanismos de rendición de cuentas. El acceso a la información es complicadísimo porque funciona como fideicomiso, y ahí entra el tema del secreto bancario. La Contraloría tiene problemas para fiscalizarlos. Compiten con los ministerios, no coordinan con los consejos departamentales de desarrollo, no coordinan con las municipalidades, no respetan la normativa de inversión pública que hace GEPLAN. Entonces a eso se vuelve, lo que hay acá es un caos, un desorden de la administración pública en el tema de inversión, y si se quiere de verdad atender necesidades básicas como salud, educación, seguridad, el tema de seguridad alimentaria y nutricional, el tema de hambre cero, lo que se requiere es ordenar la inversión pública. Acá tenemos islas de ejecución presupuestaria por todos lados, y debieran empezar de alguna manera a ordenarse esto, y en ese sentido va a orientar esta propuesta. Marvin, ¿a quién le corresponde tomar la última palabra en esto? Evidentemente los fondos dependen del Ejecutivo, la gran mayoría. El único fondo, y que todavía existe,
que es muy recordado, el Fondo de Inversión Social, el FIS, que dejó de existir porque ese sí fue creado mediante un decreto del Congreso de la República y tenía un periodo de vigencia determinado. Cuando caducó su periodo de vigencia, fue en la administración Berché, hubo una negociación fallida entre el FRG y los diputados oficialistas y no se logró prorrogar la vigencia o la existencia del fondo. Entonces el FIS entró en fase de liquidación, que es en lo que debieran entrar estos fondos. Y no te contesté de tu anterior pregunta, ¿qué pasaría con las obras que se vienen arrastrando? Evidentemente esto no se trata de borrón y cuenta nueva, romper un papel y tirarlo a la basura, no. Evidentemente que hay que hacer un proceso de liquidación, terminar las obras que están presupuestadas, que están en fase de ejecución, pero ir liquidando los fondos. Eso nos llevaría un proceso de 2 o 3 años, pero habría que empezarlo ya. Entonces, el FIS, por ejemplo, era un fondo que todavía existe y que sí dependía del Congreso de la República, pero actualmente la mayoría depende del organismo ejecutivo. Funcionan en el Ministerio de Comunicaciones, ahí está el Fondo Social de Solidaridad, está el Fondo de la Telefonía Rural, funcionan en el MAGA, ahí está FONADES, FONAPAS. Prácticamente es el señor presidente de la República quien deberá decidir sobre estos fondos. Así es. Bueno, pues entonces hacemos un llamado al señor presidente de la República en un tema que consideramos de urgencia nacional y donde hemos visto constantemente, como decía Marvin, un desorden, gran corrupción, ausencia de fiscalización. Se nos presenta una extraordinaria oportunidad a los guatemaltecos de comenzar de nuevo y creo que el reto para este nuevo gobierno está puesto por una entidad que se dedica al tema de la transparencia. Muchísimas gracias, Marvin. Esperamos seguir hablando sobre este tema y a usted le pedimos que se quede con nosotros en a las 8:45 porque ya volvemos.